¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Transforma UDD, esta instancia que hemos creado en la universidad para ir acercándonos al mundo de lo digital, para ir aprendiendo algunos conceptos, para ir acercándonos a algunos detalles técnicos, para, en definitiva, hacer más de la vida cotidiana estas cosas que circulan en las noticias, en las redes sociales, en la conversación incluso con los amigos, y en estas conversaciones que a veces quedamos un poquitito fuera, ir descubriendo qué es lo que hay detrás de esto, cuáles son las oportunidades que hay, y cómo desde la academia y la universidad también podemos hacer un aporte para ir eh, logrando que más personas se vayan subiendo a esto que se conoce como la cuarta revolución o la revolución digital. Hoy día tenemos un programa especial, vamos a estar hablando sobre comercio electrónico. Para eso me acompaña Kika Escobar, que es exalumna de la universidad, así que es un privilegio contar con ella en esta entrevista. Voy a contarles brevemente quién es Kika. Kika es cofundadora de Kick-Ass Company, empresa que se dedica al e-commerce y a los programas de venta, de Loading Play, en temas de automatización e integraciones, y también es asociada de Shopify en Chile. Es ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo y tiene más de 16 años de experiencia en equipos comerciales y la apasiona el mundo de las ventas y el e-commerce. Kika nos cuenta que ella cree firmemente en estas cosas y tengo un par de frases acá que ella ha dicho. Abro comillas, dice Kika: si una empresa vende más, se genera un círculo virtuoso donde todos ganamos, las personas se empoderan, son más felices, las empresas generan más oportunidades y por ende más trabajo. Otra frase de Kika es: la clave para vender está en conocer a tu cliente, mostrar tus productos como la solución a su problema o necesidad y hacerle la pega fácil para que puedas comprar. Kika también es TEDx Speaker, embajadora del programa Digitaliza tu Pyme del Ministerio de Economía, creadora del manual para crear una tienda online de la CCS, speaker oficial e-commerce Day 2020 y 2021 y 2022. Finalmente ha participado en seminario y charla dictando a su vez el 2020 la clase en la UDD sobre emprendimiento e-commerce, es decir, profesora nuestra. Y fue finalista del E-Commerce Innovation Summit 2017 en el Startup Fast Forward Competition del E-Commerce Day 2018 y finalista también en el OI Week Sao Paulo 2018. Bueno, una larga, potente y tremendamente meritoria trayectoria, Kika. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo y hacer otro granito más de aporte que haces ya en la universidad con tu conocimiento, con tu historia. Bienvenida a Transforma UDD. Oye, pero muchas gracias por la invitación. Cada vez que escucho como las presentaciones, digo, "Oh, suena tan rimbombante", pero soy una persona común y corriente. He hecho muchas cosas. Soy muy hiperkinética, pero común y corriente, la verdad. Así que Bueno, feliz de estar acá. pero el mundo está constituido de muchas personas comunes y corrientes, cada uno en su especificidad, y la verdad es que es un agrado ver cómo una persona como tú ha logrado desarrollar una carrera en esto, y, y también es un privilegio que tú quieras compartir esto un poquitito con nuestra audiencia. Mira, partamos un poco por el principio, porque la verdad es que cualquiera que haya emprendido o trabajado también como colaborador en una organización sabe que la venta es fundamental. Al final, última línea, si no vendemos lo que hacemos, nada funciona. Y la palabra venta a veces está desprestigiada, y la verdad es que yo creo que hay que rescatarla, porque vender no es más ni menos que lograr conectar con las necesidades de una persona. Así que creo que la palabra venta hay un profundo significado moral. No me quiero poner filósofo, quiero ir a lo concreto. No, es que, ¿Ah? ¿sabéis qué? Es extraordinario lo que estoy diciendo, porque últimamente me ha tocado mucho dar charlas de venta y me encanta partir con la frase que dice, vender no es malo. Vender no es engañar, no es estafar, no es mentir, no es vender la pomada. Así Vender es. es solucionarle un problema o una necesidad a alguien. Si tú no le solucionas un problema a alguien, no vas a vender. Podrás vender de repente, a alguien siempre podrás engañar, pero eso no es sostenible en el tiempo. Así que comparto absolutamente tu mirada. Y hoy día vamos a hablar de eso, vamos a hablar de vender, pero lo vamos a hablar en una lógica del siglo XXI, de cómo las herramientas digitales han o están transformando la manera en cómo vendemos, la manera en cómo nos acercamos a los clientes. Cuestión fundamental. Entonces, tal vez partamos por lo básico, porque como hemos conversado, nuestra audiencia son personas que se están integrando a estos temas, que están tratando de entenderlos desde lo más fundamental. Aquí partimos como que nadie sabe nada,
Y en ese nadie sabe nada. Cuéntame un poco cómo estructurarías tú los conceptos del comercio electrónico, las redes sociales, las plataformas de venta. Hay tanta cosa dando vuelta que se cruza una con otra. Tratemos de hacer una súper corta clase para ubicar a la gente en un mapa y a partir de ahí ir construyendo nuestra conversación. Ya, vamos a hacer la lógica siempre con el comercio físico. ¿Ya? Comercio físico, la tienda de la señora Juanita. Ella vende un almacén. Y la señora Juanita está abriendo un nuevo canal de ventas, o sea, una nueva forma de llegar a sus clientes, y crea una tienda online o crea un e-commerce. ¿Qué es un e-commerce? Pues un e-commerce es una plataforma que me permite a mí vender productos o servicios donde hay una transacción, hay un pago por, y se cierra ese proceso. ¿Sí? ¿Por qué hago el hincapié en la transacción, en el pago de? Porque yo puedo vender productos y servicios, pero no necesariamente es un e-commerce, porque puedo vender mis productos por Instagram, puedo vender mis productos por Facebook, puedo venderlos en un marketplace de Facebook, hay un montón de canales online, pero para que sea un e-commerce, para que sea una tienda online, tiene que producirse la venta dentro de la tienda. ¿Cachai? Entonces, lo primero es que, así como la señora Juanita tiene un almacén, la señora Juanita puede tener un negocio que es su tienda online, su almacén.cl, ¿cachai? Eso es su e-commerce. Y su e-commerce, o la forma en que ella se sube al comercio electrónico, puede ser haciendo su propia tienda, que es la tienda de la señora Juanita.cl, o puede vender los productos de la señora Juanita en un marketplace, como por ejemplo vender sus cafés por Mercado Libre, como por ejemplo vender sus artesanías por Falabella o Linio.cl, que esos son los marketplaces, o usar las redes sociales como un primer approach o como un primer inicio hacia el comercio electrónico, los publican un catálogo en Facebook, en el marketplace de Facebook o en Instagram, para el caso de las artesanías. O sea, como esa es la diferencia, o eso es lo que es hoy día un e-commerce, es un canal más de comercialización. Y como canal de comercialización, tiene ciertos conceptos que son básicos. O sea, como aprender que un home o la tienda de inicio es la portada, es como la fachada de un almacén, que uno después va viendo secciones o páginas interiores, como cuando uno entra a la parte de lácteos, congelados, refrigerados, chocolates. Uno agarra un producto y va hacia la caja y se lo paga a la señora Juanita, y aquí en el comercio electrónico uno agarra un producto, lo ve en detalle, lo lee, lo echa a un carro, que es virtual, y pasa a un checkout, que vendría a ser el símil de la caja. Vamos a ir viendo algunos detalles de esos elementos, pero ya eso da una mirada general. Y tal como tú decías, me gusta rescatar esa idea de que sirve mucho hacer la analogía con la vida real, que es más cotidiana y que para todos es conocida. El mundo digital es como simplemente un paralelo virtual, pero de una realidad que existe. Hablemos un poquitito de lo que ha pasado en los últimos meses, años, lo que está pasando hoy día, porque si hay una cosa que la pandemia nos trajo, sin duda, fue que muchos que estábamos tal vez distantes a la lógica del comercio electrónico como usuarios, nos subiéramos. Pero también los emprendedores. En el caso de los usuarios fue una oportunidad extraordinaria. En el caso de los emprendedores probablemente fue una necesidad. O vendían electrónicamente o desaparecían. Entonces, ¿qué pasó en los últimos años? ¿Cuál es el fenómeno que tú distingues detrás? ¿Dónde O estábamos sea, antes de la pandemia? ¿Dónde estamos después? ¿O saliendo de esta yo, pandemia yo, supuestamente? yo creo que se dieron dos cosas que conjugaron como una oleada perfecta, porque lo que yo acabo de decirte recién es como la introducción al e-commerce como definición de términos, ¿cachai? Pero con la pandemia se dieron dos efectos. Por un lado, la gente empezó a comprar online, personajes que antes no compraban, hoy día compran. Ejemplo más clásico, mis papás. Mis papás antes de la pandemia no compraban online porque venían del mundo más tradicional, más desconfiado, más de no, prefiero verlo, tocarlo, y sobre eso o me irán a clonar la tarjeta, o mitos que existían, que con la pandemia se vieron forzados a eliminarlos, porque esto fue como la razón a la fuerza. Entonces, existieron como de parte de los consumidores más personas que compraban en términos de edad y más personas que compraban en términos de grupo socioeconómico. De hecho, hay un estudio de la Cámara de Comercio que decía que antes de la pandemia, en promedio, 6 de cada 10 personas compraban online. Durante la pandemia, hasta el 80% llegó a comprar online. Pero lo interesante es que ese indicador, si bien ha bajado con el desconfinamiento, con ya la vuelta a la normalidad, sigue en niveles más altos que los que estaba en la pandemia, prepandemia. Entonces, por un lado, tenemos más gente comprando online, y por otra parte, fue la herramienta que le permitió a un montón de comercios seguir subsistiendo. Entonces, se vieron obligados a subirse al mundo del e-commerce. ¿Qué pasaba antes de la pandemia?
la gente miraba el e-commerce como algo que quizás otros podían hacer, o mis productos no se venden online, o jamás yo vendería online, y la pandemia les dio ese empujoncito que los obligó a pensar en digital. Hoy día yo te diría que 2 años después hay un montón de empresas que sí, que se crearon y siguen existiendo, y hay otras que van a decrecer y les va a pasar lo mismo que antes, que van a tener que volver a poner foco en los canales de venta. Creo que también otro elemento interesante, sobre todo pensando en la comunidad que está escuchando esta conversación, es que hay dos miradas del e-commerce, porque tenemos un e-commerce que lo vemos desde el dueño de la tienda, siendo un emprendedor que vende online, y tenemos toda otra mirada que es la fuerza que se mueve dentro del e-commerce managers, diseñadores, community managers, periodistas, publicistas, y todo lo que rodea el ecosistema del e-commerce, porque así como yo soy la señora Juanita y tengo mi tienda.cl, hoy día hay un Falabella, hay un montón de empresas corporativas que están demandando un montón de recursos para estas nuevas áreas que explotaron con la pandemia. Predecir el futuro siempre es muy difícil para los seres humanos, pero ¿cuál es tu intuición o qué estás viendo ya en términos de esta especie de retirada de la pandemia? Técnicamente todavía estamos metidos en la pandemia, pero la verdad es que la vida hoy día está bastante normalizada. Entonces uno podría haber dicho antes que el fenómeno del comercio electrónico va a ser un fenómeno que iba a llegar y después se iba a retirar. Claro. ¿Ah? Parece que no es así. ¿Qué estás viendo tú? ¿Se queda? ¿Se queda todo? Yo ¿Se creo queda una que, parte? ¿Cuánto? yo creo que de los aprendizajes que podemos sacar de los últimos 3 años, voy a hacerlo más simple. Octubre 19, crisis social, estallido social, lo que creíamos que se podía normalizar, no fue así. Nadie creíamos que a las 8 de la noche iban a estar cerrados los locales, pasó. Pasa el veranito, decimos que se va a acabar, llega la pandemia, no se queda 1 año, se queda 2. Entonces, como creo que lo único que puedo predecir, que lo único constante es el cambio. La capacidad de adaptarse es algo que se tiene que instalar dentro del mindset, dentro de la mentalidad de las empresas y las personas. A veces es como la primera declaración. Y que el e-commerce se va a morir, o que el e-commerce va a ser el rey, o sea, la vida es combinada. ¿Cachai? O sea, ¿qué es lo que puedo predecir? Es que los mundos tienen que converger. ¿Cachai? Que los mundos tienen que conectarse, porque un usuario vive online y vive offline. Entonces, está bien, durante la pandemia compré el pan por internet. Obvio, era una necesidad, no había otra opción. Pero si me preguntáis hoy día si prefiero ir a la panadería de la esquina a comprar lo que sale calentito con olorcito y me tiento más, obvio que prefiero eso. Pero Nica me voy a comprar un saco de 60 kilos de comida perro si me lo pueden llevar online. ¿Cachai? O sea, tiene que ir también como con un criterio más de sentido común, aunque es el menos común de los sentidos, pero en el fondo es cómo convergen estos dos mundos. ¿Y qué sí está pasando o qué pasó previo a la pandemia que yo creo que hoy día se va a hacer un poquito más latente? Se hablaba antes del concepto de multichannel, que tú tienes que estar presente en todos los canales de ventas y canales de contacto del cliente. Del concepto multichannel nos pasamos al omnichannel o omnicanalidad, que era que todos los puntos de contactos del cliente tenían que estar conectados o que todos debiesen hablar el mismo lenguaje. Yo creo que lo que viene ahora es el Omni Experience, que lo he escuchado por ahí, que habla que al final efectivamente están todos los canales conectados, hay que estar en múltiples canales, pero al final lo que va a prevaler, y yo creo que es un poco también lo que pasa con las nuevas generaciones, es que entra en juego el mundo de la experiencia. ¿Cachai? Cómo yo te atiendo, cómo te entiendo, cómo customizo cosas que son especialmente para ti. Si a ti te gusta la ropa de tal forma, tú la vas a querer ver, la vas a preguntar antes en redes sociales, la vas a googlear antes y quieres llegar a una página que tenga sentido. Entonces, yo creo que lo que viene en los próximos años va a ser mucho el concepto de la experiencia, pero experiencia real. ¿Cachai? Como, no es como, todos sabemos que las empresas se tienen que centrar en el cliente, customer centric. Está bien, pero yo creo que es pasar de la declaración a la acción. Y que a mí no me gusta, y no es algo que a mí me haga mucho sentido, yo, Kika, persona, creo que va a venir, no hoy día, ojo, no estoy hablando dentro de los próximos 3 años, yo creo que dentro de los próximos 5 y quizás un poquito antes, todo este mundo metaverso, realidades, mundos paralelos, cómo se mezcla con el comercio real. Yo creo que ese mundo empieza a converger. Sí, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, porque sería interesante tratar de tocar ese tema. Antes de ir a cosas más futuristas como esa, que es súper interesante, hablemos un poquitito de algunas bajadas más precisas para seguir en este proceso pedagógico. Cuando uno piensa en
en el mundo digital están las redes sociales, están los buscadores, está Google Search, el marketing digital. Entonces, hay como distintas herramientas acá. Una persona que, pensemos ahora en los zapatos de un emprendedor. Tengo mi negocio, produzco pan y quiero meterme en estas herramientas. ¿Por dónde parto? ¿Qué agarro? ¿Cuáles son lo más central? Vamos de la definición para que se entienda qué es cada cosa. Imagínate un funnel o un embudo, ¿ya? Donde entra mucha gente, pasa por un proceso y sale muy poquita. Que entre mucha gente es cuánta gente va a llegar a mi sitio, ¿no es cierto? La parte de arriba del embudo, que es esta hacha, donde yo quiero que gran cantidad de masa aparezca por mi local. Que eso es lo mismo que si yo me pusiera en una tienda donde veo a la gente que pasa por la calle. ¿Cachai? La gente que entra a mi tienda. Lo vamos a dividir en tres el embudo. ¿Cachai? Primera etapa es la atracción. Segunda etapa es la de cuando uno entra a la tienda y empieza a mirar, empieza a ver las perchas que hay con la ropa colgada, empieza a mirar la ropa, interactúa con la vendedora. ¿Cachai? Que es en la etapa de la investigación, conocimiento, evaluación de productos. Y la tercera etapa tiene que ver con la conversión. ¿Me lo llevo o no me lo llevo? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Lo compro o no lo compro? ¿Ya? Entonces, si pensamos en esas tres etapas de venta, o lo veo como un flujo que viene desde el que me doy cuenta que necesito, tomo conciencia del dolor y hago alguna acción y voy y busco y compro. ¿Cachai? Entonces, estaba hablando recién del tema del marketing digital. El marketing digital se puede usar para todas estas tres etapas. ¿Qué es lo que es el marketing? ¿O qué es el marketing digital? Los canales más comunes, hay más que esto. Redes sociales, los buscadores y el email marketing son los tres grandes pilares o canales más conocidos del marketing digital. Esos tres elementos nos sirven para darnos a conocer. Entonces, el marketing se puede usar en una primera etapa para darte a conocer. Si yo vendo zapatos, voy a usar un Instagram para subir mis zapatos, contar la historia, mostrarle a la gente que yo existo y que soy una empresa genial y que vale la pena conocer. Primera etapa. Segunda etapa, yo puedo usar el marketing como una herramienta para decirte, oye, mira, Dani, tenemos todas estas personas que compraron los zapatos, ¿te gustan? Mira lo que dicen de nosotros. Oye, tenemos esta promoción que te podría servir, entonces yo lo uso para asentar el proceso de la venta y puedo ayudar a la conversión con, oye, Daniel, estabas comprando pero se te quedó este producto en el carro, o Daniel, ¿estás seguro que no lo quieres? Porque mira, esto son los beneficios que tenemos para ti. Entonces, el marketing es la forma de comunicar. Y tenemos herramientas que nos permiten manejar datos de mejor o peor manera. La herramienta 1 puede ser nuestra tienda online, que se construye en una plataforma, que puede ser una plataforma que hoy día existen dos tipos de plataformas. Las plataformas que están en la nube tipo Spotify, o tener un iPad o un iPod con millones de canciones, o las tengo todas en línea y armo yo mi lista. Esto sería Shopify, por ejemplo, versus WordPress o WooCommerce, una más conocida hoy día. O podría tener un Netflix versus tener un montón de VHS o DVD en mi casa. ¿Ya? Esa es una gran herramienta dentro de este mundo. Otra herramienta son las redes sociales, que son una herramienta en sí, que ahí empieza todo el sistema de empezar a pensar en campañas pagadas o campañas orgánicas o los influencers, que ahí hay otro mundo. Y tenéis otra herramienta que también es poderosa, que son los buscadores, donde yo defino si hago campañas en Google Ads, con Google Display, que eso quiere decir, no sé, pues cuando tú buscáis zapatos de emprendedoras te aparezcan en listadito y arriba sale una AD, ese es un anuncio pagado, por ejemplo. Y herramientas como la que hablabas tú del CRM, que es como yo manejo a los clientes, cómo administro los datos de clientes para poder hacer más campañas. Sí, pero va a depender del negocio. O sea, yo no me concentraría en eso. Trataría de entender antes quizás cómo funciona un sistema de correos, de envío de correos masivos, como MailChimp o Klaviyo o MailerLite, para saber cómo desde ahí manejar mi base de datos de cliente, y cuando ya me transformo en un profesional, soy una empresa grande, empiezo a pensar en un CRM. Acá hay un montón de conceptos, palabras en inglés novedosas, conceptos, distintas tecnologías. Alguien que está lejano a esto puede sentirse sobrepasado por toda esta información. ¿Tú dirías que el desafío para entender esto con más precisión y saber bien, en función del lugar donde yo estoy y la necesidad que tengo, con qué sintonizo mejor, este es un tema complejo desde el punto de vista técnico o tiene más bien que ver con una cuestión cultural, de aprendizaje, de lenguaje?
pero técnicamente hoy día es un poquitito plugin, digamos, o sea, es llegar y instalar. ¿Dónde está la dificultad? Qué buena pregunta, porque yo creo que el otro día estábamos haciendo una analogía volviendo al tema de la venta, que si tú te vas a la época previa a Internet, un buen vendedor era el que tenía los datos. O sea, tú llegabas a comprar un auto y tú le creías al vendedor que te decía que el Toyota era con tales características, porque él tenía toda la información. Hoy día, tú llegáis al mismo comprador de auto y tú sabes más información que el vendedor. Entonces, ¿dónde está la lógica del vendedor en ser capaz de depurar y customizar los datos que tú necesitas? Entonces, ¿por qué te hago ese paralelo? Porque yo creo que hoy día montar una tienda no es difícil. O sea, hay sistemas que te permiten montarlas por 14 días gratis, hay un montón de promociones y ofertas en el tema. Y hay programas sociales, pymes en línea, digitaliza tu pyme, valor pyme, todos los que está de moda el concepto para la pyme, hay un montón de información. Entonces, si la quieres buscar, existe. Si quieres hacerlo, hay. Metí a un tutorial en YouTube de cómo creo mi tienda online y lo puedes hacer. Existen empresas, no sé, porque una de nosotros que le enseñamos a la gente cómo hacerlo. Y hay un montón. Entonces, yo creo que antes de pensar cómo hacerlo, yo creo que desde mi punto de vista, la definición primero que tienes que hacer es quién es tu cliente y dónde está. ¿Sí? Y qué es lo que espera de ti. Da la sensación al escucharte que tiene que ver con tomar la decisión, digamos, con que esto es posible y no se necesita hacer una transnacional para abordar este desafío, ni mucho menos, digamos. No se necesita tener un departamento de tecnología. O sea, nosotros tenemos clientes que son de la evolución tecnológica como mi madre, que básicamente no compraba hasta antes de la pandemia y que hoy día maneja un Shopify para atrás, para adelante, a tutorial, a laminitas, ¿cachai? Como que se imprimieron las pantallitas que les importa y la manejan. A clientes grandes como, no sé, Nestlé o 100% Fútbol, ¿cachai? Como hemos visto toda la gama. Entonces, creo que, y esto lo digo con harto cuidado, el desafío no es ser millennial o tecnológico. O sea, yo creo que es mucho más importante que tú definas si hay valor agregado en tener una tienda para tus clientes y si eres capaz de cumplir con la promesa, que si es que vas a ser capaz de subirte a la tecnología o no. Porque ahí, en el fondo, vais despejando factores, como lo hago yo, me lo hacen, dónde investigo, a quién le pregunto, ¿cachai? Como que ahí se hace más fácil un checklist. En la entrevista has mencionado más de una vez el tema de los datos. El capítulo anterior de Transforma UD fue sobre eso, fue sobre los datos con nuestra especialista Loreto Bravo. Eso parece ser también una revolución en el tema de la venta, porque una cosa es las plataformas que te permiten llegar a la gente, mostrar, incluso la venta digital, que es todo un tema, pero la analítica me imagino que hoy día también es una revolución detrás de la venta. Hoy día la precisión que hay para poder entender mejor a los clientes, para poder apuntar mejor las campañas, etcétera, etcétera. Coméntanos un poquitito de cómo ves tú esta revolución de la información y los datos detrás de la venta. Tú caché que yo trabajé 8 años en el mundo corporativo. Vendí helados, vendí crédito. Me alcancé a recorrer 1.500 almacenes. Y te juro por Dios que es verdad. Y de los 1.500 almacenes, yo tuve que recorrerme 1.500 para entender que un almacén chico entraban 50 personas, un almacén grande entraban 100, que los helados siempre estaban al lado de la caja, los chocolates y los cigarros también, y que se distribuía el layout porque la gente miraba de izquierda a derecha, retenía a la derecha, pero me recorrí 1.500 para poder decirte eso. Te puedo dar más el discurso de los almacenes, pero hoy día la maravilla que tiene Internet y por qué a mí me gusta tanto es porque están a un clic. ¿Cachai? No tenéis que recorrerte 1.500, tienen que hacer que entre 1.500. Sobre eso sacáis un estudio. Pero también creo que hoy día el desafío no está en recopilar datos. ¿Cachai? Antiguamente era más difícil, hoy día es más fácil. Todos tenemos acceso a datos. Los datos están. Los datos están. Y tú vas a montar un e-commerce y va a aparecer un panelcito que te va a decir, mira, estas ventas tuviste, esta gente entró, por aquí pasó. El desafío está en entender el valor de los datos. Por ejemplo, ha costado mucho entender la receta del éxito con e-commerce. ¿Sí? Y cómo se mide y cómo se define el éxito. Entonces el otro día tuve la suerte de ir a la feria de e-commerce más grande de Latinoamérica, que fue en Brasil, y habló una gringa, Marta Dalton se llama, una seca, que dice, mira, la receta, cómo medir el éxito de un e-commerce, cómo medir el revenue de un e-commerce. Dice, el revenue se mide, o la utilidad se mide en la cantidad de sesiones, que es la cantidad de gente que entra, por el ticket promedio, por la tasa de conversión. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de gente que entra, el precio promedio al que vendo
¿Y a cuánto le vendo de cada 10 que entran? Por ponerlo en simple. ¿Sí? Entonces decía, si yo hago esta matemática, me dice cuánto es mi revenue. Pero, por ejemplo, las sesiones están sujetas a las promociones, el churn de los clientes, el concepto de churn, la fuga de clientes, ¿cachai? La repetición de clientes, el ticket promedio está sujeto a las promociones, está sujeto a la experiencia, la tasa de conversión, a la rapidez del sitio, a la usabilidad. Entonces, y se tiraba un kilo de factores. Y al final llegaba y decía, todos estos son los factores. Pero ¿qué es lo que quiero medir, por ejemplo? ¿Qué porcentaje de tus clientes se van? Ese es un dato relevante. O ¿qué porcentaje de clientes activos en los últimos 3 meses tienes? Ese es un dato. Entonces, al final, por eso te digo que la data es un montón, pero creo que el desafío está en la precisión de qué medir y cuándo, cada cuánto medir. Y volviendo a tu pregunta que me hacía ahí, como con el tema de la pandemia, yo me vendo e-commerce hace años, ya antes de la pandemia, porque la pandemia cayó muy bien. Sí. Y me acuerdo que hacíamos un programa de ventas donde el desafío era enseñarle a las empresas a pensar en el canal de e-commerce tanto como piensan en el canal tradicional. Si tú vas a una empresa, cualquier tamaño, tú le decís, el gallo va a saber perfectamente, o la dueña, cuánto vendió ayer, cuánta gente entró, cuántos productos saca por boleta, cuánto es el ticket promedio y cuánto necesita para cerrar a fin de mes. Si tú hacías ese mismo ejercicio en el mundo online, ¿cuánta gente necesita que entre a tu sitio? ¿Cuánto está vendiendo? Entonces, yo te diría que creo que el desafío que viene para los próximos años es pensar que el e-commerce es un canal de ventas tan importante como puede ser una tienda física. ¿Cachai? Que yo creo que lo que va a pasar es que con la salida de la pandemia, la gente va a creer que ya pasó, ya no lo necesito. Y no va a ser así. No, Definitivamente es un cambio de paradigma. Como decías tú al principio, probablemente vamos a convivir con distintas maneras. Esto es como cuando se incorporaron los libros digitales y alguien dijo por ahí, bueno, se acabaron los libros físicos. No pasó ni lo uno ni lo otro. Convivimos con libros digitales y libros físicos. Como siempre el cambio tecnológico, hay que tener cuidado con extremar a veces las predicciones. Súper interesante, Kika. Mira, nos quedan pocos minutos. Esta cuestión pasa volando, siempre pasa lo mismo. Tengo un montón de preguntas en el tintero, pero voy a elegir un par para ir cerrando. Quiero que hablemos un poquitito sobre qué tan preparados estamos en Chile, las empresas, los emprendedores, las personas, el capital humano, y qué oportunidad hay tanto para las empresas como también para las personas. Pensemos en cabros jóvenes que están estudiando hoy día y que se están especializando. Muchas veces estas tecnologías no son aprendidas en la universidad, ¿cierto? Porque la universidad en general enseña cosas más permanentes, más estructurales. Más estructurales, más generales, ¿cierto? Entonces, hay una oportunidad también de prepararse en esto y salir al mercado laboral diciendo, bueno, aparte de yo ser, por ejemplo, ingeniero comercial, hice todos estos cursos, me leí todos estos libros, hice esta práctica y aprendí ¿hay una necesidad de capital humano preparado en estas cosas? ¿Cómo ves el mercado hoy día? Me encantaría volver a tener 23, 22 años y estar como con esa decisión. Yo hoy día tengo 40 y como que te das cuenta que pasó muy rápido y decís, qué ganas de haber partido antes. Que creo que es importante y lo que sí es súper cierto, estas cosas o estas tendencias no se estudian en la universidad, salen de repente unos posgrados o unos diplomados que sirven pero creo que lo que nos enseña la tecnología es que está en constante cambio. Entonces, más que aprenderte una tecnología en particular, que está bien, que está perfecto, es como aprende para desaprender y volver a aprender. Entonces, como que yo creo que esa metodología de hoy día tengo, no sé, la otra vez cuando hablábamos del programa continuo que tienen ustedes, esta es una cuestión que te subiste al tren y aprendiste a estudiar, o aprendiste a aprender, y aprendiste que aprendes un concepto, lo ejecutas. Prueba y error, volvís para atrás. Aprendí un concepto, lo ejecutáis, prueba y error, y al final todo sigue siendo como de la base anterior, como la estructura, la base en el cliente o cómo son los servicios, y vas aplicándolo conforme va evolucionando el mercado. Entonces, por ejemplo, me preguntáis, ¿hay demanda de capital humano? Explota. Si no hay especialistas, o sea, piensa que, no sé, cuando yo estaba en la universidad, yo estudié del 2001 al 2005. En esa época, el retail era el rey. Todos querían trabajar en Falabella, en las grandes retailers y los supermercados, y todos querían ser marqueteros. Me río porque éramos como los marqueteros, porque estaba de moda la fiesta, de eventos, y miraban a huevo las ventas. Hoy día un comercial vale oro. ¡Oro! Si el que trae la plata para el negocio. Y la plata es la que mueve el negocio. Hay que vender. Entonces,
especialista, y vuelvo al ejercicio, si eres emprendedor, lo tienes que ver de una mirada, si eres profesional, es de otra mirada, y desde la mirada profesional, de entender data, de saber mirarla, entender el consumidor, dónde se afecta, pero no solo lo comercial, el diseño, cómo transmitir una idea, cómo diseñar hacia las redes sociales, que es parte hoy día de un ecosistema, cómo transmitir mensajes por correo, desde los periodistas, de cómo comunicar, desde un publicista, un guionista, o sea, la carrera que me digáis, salvo las ciencias de la salud, pero ni siquiera porque venden cursos online, todo se vende por e-commerce hoy día. Entonces, al final, la carrera que estudies hoy día va a tener una patita online, va a tener una patita de e-commerce. Entonces, no, esto es transversal, llegó para quedarse, es transformacional, es apasionante. Escucharte a ti es súper interesante porque trasuntas esa pasión. Oye, Kika, yo te quiero agradecer, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero rescatar esa última reflexión tuya, pensando sobre todo en los más jóvenes que nos escuchan, pero en realidad en todos, de que cómo este cambio tecnológico que a veces nos asusta por un lado, y a veces nos sentimos un poquitito que es un tren que nos pasa rápido por el lado, y nos quedamos abajo, hay una oportunidad de subirse, porque material, posibilidades hay, no es rocket science, como dicen los gringos, es cuestión de hacer el esfuerzo, y hay una oportunidad de especializarse, de reconvertirse, de encontrar una carrera, encontrar una especialidad. Así que creo que el mensaje es súper claro. Yo aprovecho de pasar mi mensaje de nuestro programa, lo hemos comentado en este programa, signa.udd.cl, los invito a meterse, esta nueva plataforma de credenciales o insignias digitales que hemos creado en la universidad, donde vamos a estar enseñando estas cosas. Ya tenemos una cantidad interesante de cursos que estamos ofreciendo en esta línea, vamos a seguir expandiendo, así que hay un desafío para todos nosotros de ir aprendiendo. En esta reunión de 30 minutos es muy difícil poder profundizar, pero espero que haya quedado la semilla. Así que para cerrar, no sé si quieres decir algo para despedirte, alguna reflexión final. Me encantaría pasar dos mensajes. Dale. El primer mensaje tiene que ver con los emprendedores y que la tecnología no puede ser el fin. O sea, la tecnología tiene que acompañar un negocio. El fin es el cliente. Entender qué necesita, escucharlo y saber cómo nosotros somos capaces de resolver ese problema o necesidad de forma fácil, simple, no porque le ponga más rimbombancia, más experto, como que matemos ese mito. Y también para los emprendedores, al final, querer es poder. Flaco, hay 300 formas y maneras de levantar una tienda. Hay empresas que lo hacen gratis. Hay empresas que cobran poco y lo pueden hacer. Y nosotros vamos a lanzar aquí ahora un productito nuevo, así que paso el dato porque viene especial para emprendedores. Muy bien. Y eso para el mundo de emprendedores. Y para los profesionales que no quieren ser emprendedores, porque también existen y son la mayoría y me parece extraordinario, porque son ellos los que compran después los e-commerce de los emprendedores. Aprender para desaprender. Claro, no perder ese bichito por querer ser más. Si al final el tren se pasa, no porque pasó el tren y la tecnología está demasiado ávida, sino que estábamos desconcentrados en hacer otras cosas y perdimos de vista lo importante. ¿Sí? Como que yo creo que al final un profesional sale de la universidad, pero recién ahí como que está recién parido, saliste recién al mundo, flaco, el mundo parte. Entonces, si no eres tú, y ahí yo creo que es súper importante hacerse cargo, si no eres tú el que se preocupa de evolucionar, te van a pasar por al lado, no porque pase la tecnología, sino que fuiste Gil y no la viste. Así es. Termina de pasar bien tu aviso. ¿Dónde la gente que quiera conocer más lo que haces tú? ¿En qué página se mete? La gente de Kikas, da Kikas, como la película así, de kikas.cl, y en redes sociales nos encuentran en dakikas_co de company. Vamos a lanzar, nosotros tenemos una patita de fundación donde apoyamos emprendedores, donde cada cierto tiempo regalamos tiendas online, que las hacemos con mucha pasión. Entonces, estamos sacando un productito nuevo para emprendedores y paso el dato. Así que felices de compartir conocimiento ahí. Kika, te agradezco enormemente esta conversación apasionante, interesante, quedan 1000 preguntas abiertas, las vamos a seguir contestando en el tiempo. Y a ustedes los dejo invitados a seguir conectados con Transforma UDD, este espacio donde poquito a poquito nos vamos acercando al mundo de la transformación digital. Y repito que los dejo invitados también a que visiten signa.udd.cl, donde van a poder encontrar cursos que permiten profundizar un poquito más en lo que hemos conversado hoy día. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias.